Hola, hola, apasionados de las telenovelas turcas. Qué gusto enorme tenerlos de vuelta en este su canal, el rincón predilecto para todos los que nos dejamos seducir por las historias que nos llegan desde Turquía. Soy su anfitrión de confianza, aquel que los guía a través de este universo de emociones, de dramas que nos atrapan y romances que nos hacen suspirar. Y hoy prepárense porque vamos a profundizar en un tema que estoy seguro, tocará sus corazones y les dejará pensando en esas escenas que nos quitan el aliento. Si al igual que yo, no pueden resistirse al melodrama, a los giros inesperados y a esas tramas que nos hacen creer en el poder del amor, entonces han llegado al lugar indicado. Vamos a sumergirnos en esas narrativas donde el amor, a veces, parece estar pendiendo de un hilo, donde la esperanza se enfrenta a los peores obstáculos, pero donde la rendición no es una opción. Así que si todavía no se han unido a esta gran familia, los invito a que hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Les aseguro que no se arrepentirán. Y ahora sí, sin más preámbulos, démosle rienda suelta a este viaje lleno de sentimientos. Hoy vamos a explorar esos momentos tan intensos, esos instantes en los que el perdóname resuena con una fuerza conmovedora en las series turcas. Y cuando hablo de perdóname no me refiero a un simple lo siento pronunciado a la ligera. No nos vamos a adentrar en esas súplicas desesperadas, en esos ruegos que emanan desde lo más profundo del alma y que por un instante nos hacen creer en el poder redentor del amor, en la posibilidad de una segunda oportunidad. Y para iniciar esta conversación, no podía ser de otra manera, tenemos que hablar de la tormenta de emociones que desató una pareja que se ganó el corazón de todos, Kerem y Hande. Y sí, como lo dice el título de este vídeo, vamos a desmenuzar ese Kerem a Hande, perdóname, súplica desesperada de Bursin Ercel. Sé que muchos de ustedes ya saben a qué me refiero, a esa serie que nos robó el sueño, que nos hizo creer en los cuentos de hadas y que nos mantuvo pegados a la pantalla noche tras noche. Así que mis queridos amigos, permítanme que refresquemos la memoria y volvamos a sumergirnos en la historia de esa pareja que encendió nuestras pasiones, Kerem Bürsin y Hande Ercel, los protagonistas de Senkalkam, o como la conocemos en Latinoamérica, Llamas a mi puerta. Esta serie que se mueve con maestría entre el romance, la comedia y el drama, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de grandeza, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero con una personalidad distante y a veces arrogante. Su encuentro, que al principio parece un simple accidente, se convierte en un contrato de compromiso que, como era de esperarse, empieza a desdibujarse ante la fuerza irresistible de la atracción, del enamoramiento que van haciendo entre ellos. Pero como en toda buena historia, no todo es un camino de rosas. La relación de Eda y Serkan está llena de altibajos, de malentendidos que se magnifican, de secretos que salen a la luz y decisiones impulsivas que los llevan a separarse una y otra vez, poniendo a prueba su amor en cada capítulo. Y es precisamente en esos momentos de separación, en esos instantes de dolor profundo y arrepentimiento genuino, donde somos testigos de esas súplicas desesperadas, esos pedidos de perdón que nos hacen sentir el corazón en la mano. Porque Serkan, el personaje interpretado por Kerem, no es un hombre perfecto, es un ser humano con sus errores, con sus inseguridades, que hiere a Eda, muchas veces sin intención. Pero cuando se da cuenta del daño que ha causado, no duda ni un segundo en arrodillarse, metafóricamente hablando, y pedir perdón con cada fibra de su ser, rogando por una oportunidad para enmendar sus errores. Esas miradas llenas de arrepentimiento, esas palabras que brotan del alma, esos gestos desesperados por recuperar el amor perdido, son los elementos que hacen que esta serie sea tan especial, tan conmovedora. La química entre Hande y Kerem es algo palpable que traspasa la pantalla, y eso hace que cada perdóname duela en lo más profundo de nuestro ser, y a la vez, nos dé esperanza de que el amor puede vencer cualquier obstáculo. Y por supuesto, no podemos pasar por alto el dato curioso de que ese amor traspasó la pantalla, convirtiendo a Hande y Kerem en una de las parejas más queridas fuera del set, aunque, como todos sabemos, su historia tuvo un final que no todos hubiéramos deseado. Pero no nos limitemos solo a Llamas a mi puerta. Las series turcas son auténticas maestras en el arte de la súplica desesperada. Así que vamos a adentrarnos en otra joya de la televisión turca, Aşk Memnu, o Amor Prohibido, como se le conoce en Latinoamérica. Esta serie es un verdadero clásico, una historia que nos muestra los peligros de la obsesión, el lado más oscuro del deseo y las terribles consecuencias de los amores prohibidos. Aquí la súplica toma una forma diferente, una forma más contenida, más silenciosa, pero no por ello menos dolorosa. La historia gira en torno a Biter Ziyagil,
una joven que decide casarse con un hombre mayor y adinerado, Adnan Ziyagil, para escapar de una vida infeliz junto a su madre y sus problemas económicos. Pero la vida en la mansión de los Ziyagil se complica de forma inesperada cuando Biter se enamora perdidamente de Belul Aznedar, el sobrino de su esposo, un hombre joven y atractivo que a pesar de su frivolidad, despierta en ella una pasión incontrolable. Y es precisamente en ese triángulo amoroso, en ese laberinto de emociones, donde vemos esas súplicas, no siempre con palabras, sino con miradas que lo dicen todo, con gestos desesperados que claman por una salida, con un amor que se retuerce en el dolor del pecado, sabiendo que es un sentimiento que no puede florecer. El perdóname en amor prohibido no es un simple ruego por el arrepentimiento, sino una súplica por la salvación de un amor que nunca debió existir, un amor que sabe que está condenado, pero que lucha con todas sus fuerzas hasta el último momento por sobrevivir. Y aunque esta historia no nos regala un final feliz, la intensidad de las emociones es tan fuerte, tan profunda, que nos deja una huella imborrable en el corazón. Un dato curioso, esta serie es una de las adaptaciones más exitosas de una novela homónima, y su impacto fue tan grande que ha sido adaptada en varios países, demostrando la universalidad de los temas que aborda. Cambiamos de escenario, pero la intensidad se mantiene. Ahora quiero hablarles de Karasebda, o Amor Eterno, otra producción que nos demostró que el amor puede ser una fuerza imparable, pero también una fuente inagotable de dolor, de sacrificio y de sufrimiento. Aquí la súplica desesperada toma la forma de una promesa de amor eterno, un juramento que se hace a pesar de todos los obstáculos, a pesar de la distancia, a pesar del tiempo y de las circunstancias que parecen conspirar en su contra. La serie nos presenta la historia de Kemal Soydere y Nihan Sezin, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran profundamente. Pero su amor se ve truncado de manera abrupta cuando Nihan se ve obligada a casarse con otro hombre para salvar a su familia, sacrificando su propia felicidad por el bienestar de sus seres queridos. Años después el destino vuelve a cruzarlos, pero ahora ambos son personas diferentes, marcadas por el dolor, por el resentimiento y por las heridas del pasado. Y es aquí, en este laberinto de emociones contradictorias, donde somos testigos de esas súplicas desesperadas, esas miradas que buscan el perdón, esas promesas de amor que se hacen con la esperanza de un futuro juntos, una ilusión que parece cada vez más lejana. Kemal con su mirada penetrante que habla más que 1000 palabras, y Nihan con su vulnerabilidad que conmueve hasta el alma, nos regalan momentos llenos de intensidad, donde cada perdóname se convierte en una declaración de amor eterno, en un grito que busca ser escuchado por el destino. Karasebda nos muestra que el amor puede superar cualquier barrera, pero también que el dolor puede dejar heridas profundas, cicatrices que tardan mucho en sanar y que a veces no se borran nunca. Y un dato interesante es que esta serie fue la primera producción turca en ganar un premio Emmy internacional, un reconocimiento a la calidad de su historia y a las magníficas interpretaciones de sus actores, que supieron transmitir la pasión y el drama con una maestría excepcional. No podemos hablar de súplicas desesperadas sin mencionar İstanbul Helin, o La novia de Estambul. Esta serie, basada en una historia real, nos muestra la lucha de una mujer por encontrar su lugar en una familia tradicional y conservadora, un microcosmos de la sociedad turca, con sus tradiciones y sus prejuicios. La historia sigue a Süreyya, una joven huérfana que se casa con Faruk Boran, un hombre de negocios adinerado que pertenece a una familia poderosa, con arraigadas costumbres y una fuerte influencia en la sociedad de Estambul. La adaptación de Süreyya a la vida en la mansión Boran no es fácil, ya que debe enfrentarse a las estrictas costumbres de la familia y a la hostilidad de Esma, la matriarca de la familia, una mujer con un fuerte carácter que ve en Süreyya una amenaza a su poder y a las tradiciones de su familia. Y es en ese ambiente opresivo, en esa constante lucha por encontrar su voz, donde vemos las súplicas más sinceras, más dolorosas, más desgarradoras. No siempre son palabras, a veces son miradas cargadas de sentimientos, gestos de desesperación, silencios que gritan dolor, angustia y la necesidad de ser escuchada. Süreyya, a pesar de su fortaleza, también tiene momentos de debilidad, momentos en los que suplica por amor, por comprensión, por un poco de paz en su vida, en medio del caos que la rodea. Y Faruk, a pesar de su amor por Süreyya, a veces comete errores que la lastiman profundamente, y es ahí donde vemos sus súplicas por el perdón, por una oportunidad para enmendar sus errores. La novia de Estambul nos enseña que el amor no siempre es suficiente, que a veces hay que luchar contra viento y marea por lo que se cree, por lo que se ama, y que el perdón es una herramienta fundamental para sanar las heridas del pasado, para construir un futuro más luminoso. Un dato curioso, la casa donde se filmó la serie, la mansión Boran, se ha convertido en un lugar turístico muy popular en Turquía,
un destino obligado para los fanáticos de la serie, que quieren conocer el lugar donde se desarrolló esta conmovedora historia. Y no puedo terminar esta conversación sin mencionar otra serie que nos rompió el corazón en 1000 pedazos, Kukur. Esta serie, que se centra en el mundo de la mafia y el crimen, también nos regala momentos de súplica desesperada, pero desde una perspectiva diferente, más cruda, más real. Aquí el perdóname no es solo entre parejas, sino también entre amigos que han sido traicionados, entre hermanos que se han enfrentado, entre padres e hijos que se han distanciado por las circunstancias. La historia de la familia Koval, una de las familias más poderosas del barrio de Kukur, está llena de secretos oscuros, de traiciones dolorosas, de venganzas implacables y, por supuesto, de mucho drama, de conflictos que sacuden hasta los cimientos de su mundo. Cada personaje, a su manera, lucha por sobrevivir en un mundo despiadado, en un lugar donde la ley no siempre prevalece, y es en ese contexto que vemos esas súplicas, esos pedidos de perdón que salen desde lo más profundo del corazón, que buscan redención en medio de la oscuridad. Los personajes de Kukur no siempre piden perdón con palabras dulces, a veces lo hacen con acciones, con sacrificios que demuestran su arrepentimiento, con gestos que valen más que 1000 palabras, con la valentía de enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Y es que en el mundo de la mafia, las palabras a veces no son suficientes, y es el amor, la lealtad y el honor lo que cuenta más, lo que define el valor de una persona. Un dato curioso, Kukur es una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos y tiene una gran base de fans en todo el mundo, que se han conectado con sus personajes y con sus historias de lucha, de amor y de supervivencia. Y así, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este emocionante viaje a través de las súplicas desesperadas en las series turcas. Hemos visto cómo el amor puede ser una fuerza que une, pero también una fuente de dolor, de arrepentimiento y de sacrificio. Hemos comprobado que el perdóname puede tomar muchas formas, desde una mirada llena de arrepentimiento hasta un acto de valentía desinteresado. Hemos explorado historias que nos han hecho suspirar, llorar, reír y reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre las luces y las sombras del alma humana. Espero de todo corazón que este recorrido haya sido de su agrado y que se hayan quedado con ganas de más, porque este canal seguirá trayéndoles contenido de calidad, que los haga conectar con las emociones más profundas. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme una vez más en este viaje por el fascinante mundo de las series turcas. Su apoyo es el motor de este canal, y cada comentario, cada like, cada suscripción me llena de alegría e inspiración para seguir creando contenido que les guste y que los haga sentir parte de esta gran comunidad. Los invito a dejar en los comentarios cuál de estas series fue su favorita y si recuerdan algún momento de súplica que los haya conmovido particularmente. Me encanta leer sus opiniones y conocer sus puntos de vista, porque este espacio también es suyo y quiero que se sientan parte de él. Y si aún no se han suscrito al canal, los invito a hacerlo ahora mismo, no se pierdan las próximas aventuras que tenemos preparadas. No olviden también darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos, así nos ayudamos a que esta gran familia siga creciendo y siga compartiendo la pasión por las series turcas. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes de las series turcas.